Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Son dos hechos que no guardan relación alguna más allá de la responsabilidad del gobierno bajo el cual han sucedido. En noviembre del año 2022, dirá usted, hace 3 años, qué barbaridad. Sí, bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez en aquellos días comenzó a comprobar los efectos que tenía la negligente redacción de la ley del sí es sí, cuyos efectos generaron enorme alarma social porque la principal consecuencia de la deficiente, imprecisa y temeraria redacción de aquel texto legal fue que numerosos agresores sexuales, violadores y pederastas vieran acortadas las penas que los tribunales de justicia les habían impuesto. Muchos de ellos salieron a la calle y otros tantos, todavía hoy, continúan y continuarán beneficiándose de aquella irresponsable legislación confeccionada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y defendida públicamente por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Lo que no sabíamos es que 4 meses antes de las elecciones generales, mientras numerosos criminales sexuales estaban saliendo a la calle, mientras esa ley del sí es sí se estaba remendando, y al mismo tiempo que, por cierto, Irene Montero andaba acusando a los jueces de ser machistas, esta misma ministra estaba licitando de urgencia un contrato para cambiar las pulseras de seguimiento con las que se controla que los maltratadores no puedan acercarse a sus víctimas. El precio de la operación de esta licitación pública, ya decimos, convocada de urgencia, era de 50 millones de euros. Las pulseras eran de menor calidad, con el añadido de que se decidió cambiar de proveedor de telefonía para el seguimiento por satélite del lugar exacto, la ubicación de estos maltratadores. Se decidió cambiar de Telefónica a Vodafone. El contrato se suscribió poco antes de salir Irene Montero del gobierno de Pedro Sánchez, es decir, en el mes de noviembre de 2023. De este modo, llegamos al 20 de marzo del año 2024. El contrato ya había salido adelante, la cosa había empezado a funcionar y se cambió el control de seguimiento telemático por GPS de las pulseras que están obligados a llevar los maltratadores. El cambio ha generado un inmenso agujero porque desde aquel día el centro de control encargado de hacer este seguimiento, que se llama Cometa, no pudo facilitar durante 8 meses en negro, porque no se pudo facilitar, ya decimos, la información anterior a la fecha, lo que implica que como consecuencia de esa evasión no se supo la ubicación de los agresores. Las mujeres maltratadas habían estado desprovistas del sistema de seguridad que impide que esos agresores se acercasen a ellas y, en consecuencia, ante las denuncias de las mujeres, no han podido acreditar ningún tipo de acusación. Ha habido mujeres que decían, mi maltratador se me está acercando, vamos al juzgado, lo voy a denunciar, pero el juzgado decía, no tengo los datos que lo acrediten, porque el sistema no funcionaba. Y evidentemente lo que tengo que hacer es darle carpetazo al asunto. La ministra de Igualdad dice que, bueno, por supuesto, es aquí donde viene el clásico enredo gubernamental, que como siempre es incapaz de reconocer un error y mucho menos de asumir ninguna dimisión. Bueno, la ministra de Igualdad ya dice que desde principios de este año este tema está resuelto. Que está resuelto el problema desde prácticamente enero de este año. Problema, desde marzo de 2024 hasta enero de 2025, insistamos en que transcurrieron 8 meses en los que el sistema hizo aguas. Esto la ministra no lo dice porque es lo más importante y lo que ella no puede, evidentemente, asumir. Pues la denuncia de este clamoroso fallo del sistema, o mejor dicho, de este clamoroso fallo del gobierno, la denuncia no parte ni de un partido político de estos de la ultraderecha, reaccionaria y cavernaria, ni tampoco parte de un pseudomedio de comunicación esparcidor de bulos. La noticia parte de la honorabilísima, como todo el mundo sabe, Fiscalía General del procesado Álvaro García Ortiz. La denuncia está ahí en la página 620. Bueno, el informe es bastante más largo y prolijo, el informe de la Fiscalía. Son 1.609 páginas, pero en las 620 viene lo siguiente. Voy a leerlo y citarlo textualmente. Dice, esta anomalía, asunto de las pulseras, produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción como en la fase de enjuiciamiento, provocando, esto es importante, una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios. Añade que como no se conoce la ubicación, se provoca la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular una acusación, la que pudieran hacer las mujeres, y que al final, aunque un agresor haya incumplido la ley, quebrantando órdenes de alejamiento, alejándose a su víctima más de lo que debía, pues lo que se produce es una sentencia absolutaria para los agresores. Bueno, esta es la denuncia, o mejor dicho, la descripción de los hechos que ha
colocado evidentemente al gobierno en un lugar muy incómodo porque hablamos de la desprotección de mujeres maltratadas, nada menos. Ya sabemos que para el Partido Socialista en concreto es un asunto extraordinariamente sensible porque venimos de hablar mucho de igualdad con el tema de la prostitución, anda que no tiene cosas el Partido Socialista a las espaldas. Venimos de hablar mucho de igualdad con el tema de las saunas, anda que no ha tenido que explicar el gobierno cosas, o por lo menos tratar de no hacerlo. Y venimos hablando, por supuesto, del maltrato de las mujeres, anda que no hablamos en su momento de lo del sí es sí. Es un asunto muy sensible para el Partido Socialista, al cual, por cierto, cada vez menos mujeres, lo dicen las encuestas, están votando. Bueno, como suele suceder, no tardó ayer la Fiscalía en salir a echarle un cable al Gobierno, la Fiscalía de García Ortiz, que fue la que reconoció la negligencia, la que lo denunció en la memoria de la Fiscalía, pero sacó un comunicado en el que, desmintiéndose a sí misma y a su propia memoria anual, decía, sin aportar una sola cifra, que el número de absoluciones en realidad no había sido gran cantidad, sino que había sido mínimo. Y apuntaba, sin decir cuántos meses, que los datos se pudieron recuperar rápidamente. Terminaban diciendo que las víctimas siempre habían estado desprotegidas, evidentemente. Pero bueno, ¿y entonces por qué denunciaron? Las mujeres no habían estado tan desprotegidas, decía. ¿Y entonces por qué? Si siempre estuvieron protegidas, ¿por qué fueron los tribunales y perdieron? Si la conclusión es que si el sistema hubiera funcionado, no se habrían archivado los casos, ¿verdad? Puede ser que haya fallado algo. Miren, una de dos. O la Fiscalía decía en primera instancia, en su informe inicial, la verdad reconociendo el error, o en la Fiscalía publicaron una memoria anual que estaba desactualizada. Aunque hay una tercera opción también, que la Fiscalía publicó la negligencia sin darse cuenta de la avería que le hacía al Gobierno, hubo llamada de atención del Palacio de la Moncloa y la Fiscalía lo que intentó es quitarle hierro al asunto rectificándose a sí misma, lo cual, oye, supone un ejercicio de lealtad, El Gobierno dice hoy, dice la ministra de Igualdad, que por cierto ayer estaba por uvas porque no sabía por dónde le llovía, que aquí la culpa ha sido de la Fiscalía. Vaya manera de agradecerle a García Ortiz el cable que les había echado, ¿verdad? Y que hicieron en la Fiscalía una valoración, pero sin datos. Se había producido un exceso en esa memoria que probablemente, no sé quién será el responsable, desde luego yo no tengo ninguna responsabilidad en la Fiscalía General del Estado, pero creo que se hizo una valoración sin datos. Se queja de que la Fiscalía, lo dice Ana Redondo, la ministra de Igualdad, la Fiscalía hizo una valoración sin datos, y eso le parece fatal, cuando decía que había recibido una gran cantidad de sobreseimientos, pero no decía cuántos, pero no se queja de que en la nota de rectificación la Fiscalía tampoco diera dato alguno. Se creen profesionales, pero estamos ante meros aficionados de la excusa. Por ejemplo, la ministra portavoz del Gobierno esta mañana dándole ya carpetazo directamente al asunto. Quiero que tengan toda la tranquilidad porque afortunadamente la información que tenemos, como les digo, de todas las unidades del sistema de Biogen es que no se ha trasladado en ningún caso la más mínima incidencia, incluso cuando se ha vivido alguna situación de apagón, se ha reaccionado de una manera muy rápida, dando por supuesto toda la información y trabajando en coordinación lógicamente con Policía Nacional y con la Guardia Civil. Cuando ha habido una situación de apagón se ha reaccionado de manera muy rápida, pues estuvimos 8 meses de apagón. Y decía, no había incidencias, decía la ministra. Oiga, que ha habido víctimas, Ha habido víctimas. ¿No es una incidencia que una víctima ya ha llegado a perder un juicio porque no había pruebas del quebrantamiento de las órdenes de alejamiento? Parece que sí, ¿verdad? El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha salido esta mañana a ofrecer una información sesgada, lo cual tampoco a estas alturas supone novedad alguna. Creo que lo fundamental es decir que en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, que siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con sus agresores. Por tanto, también creo que es necesario aclarar este extremo, que ayer lo hicieron tanto Fiscalía como el Ministerio de Igualdad. Se puede intentar confundir menos a la opinión pública, pero más es complicado. Miren, el problema no es que esas pulseras dejasen de mandar datos, porque siguieron mandándolos. El problema es que como consecuencia de la migración del operador telefónico no se tuvo acceso a la ubicación por GPS de maltratadores durante 8 meses. Ese fue el problema, no que dejasen de mandar datos. Mandarían datos, pero no había acceso posible a ellos. Por cierto, la Fiscalía no. La Fiscalía dice que todo funciona a pedir de boca. El Gobierno, evidentemente, también. Pero lo que dice la policía es que las pulseras fallan mucho. Muchísimo. A ver lo que tarda Grande Marlaska, el ministro del Interior, en pedirle también a su propia policía que rectifique. Y por cierto, lo de dimitir, como estamos en España, eso ya lo dejamos. ¿Qué les parece a ustedes para la siguiente glaciación? Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.